Me llamo Daniel. Tengo 38 años y, si tuviera que describirme dentro de este edificio, diría que soy el tipo que no da problemas. Trabajo desde casa para una empresa que mantiene software industrial. Paso el día corrigiendo errores invisibles y optimizando cosas que nadie nota cuando funcionan bien. Es un trabajo silencioso. Me gusta que sea así. Vivo aquí desde hace 4 años. 12 plantas. Fachada gris. Balcones de cristal. Zona tranquila. La clase de sitio donde todo está regulado pero nada parece exagerado. No organizo fiestas. No pongo música alta. No dejo bolsas en el rellano. Pago la comunidad el primer día del mes. Bajo al gimnasio por la noche, cuando casi nadie lo usa. Saludo en el ascensor, aunque a veces no me devuelvan el saludo. No participo mucho en la app del edificio. No voto casi nada. No comento casi nada. Siempre pensé que mientras no molestara, era suficiente. Hace unos meses vi por primera vez un círculo rojo junto al nombre de un vecino en la lista de residentes. No recuerdo su cara. Solo recuerdo el color. Entré por curiosidad. Perfil restringido. Acceso limitado a zonas comunes. Varias incidencias acumuladas. Recuerdo que pensé, casi automáticamente. Mejor no meterse. No sabía qué había hecho. Pero asumí que algo habría hecho. Cerré la app y no volví a pensar en él. Hasta hoy. La notificación llegó a las 7:18. No lo sé porque mirara el reloj. Lo sé porque cuando algo te incomoda, recuerdas la hora exacta. Todavía estaba en la cama, el círculo amarillo seguía ahí al día siguiente. No había cambiado nada más en la app. Ningún mensaje nuevo. Ninguna explicación adicional. Intenté no darle importancia. Bajé al gimnasio a las 10:30, como siempre. Al entrar, estaba Marcos, el del quinto A. No hablamos nunca mucho, pero solemos coincidir. Él usa la cinta. Yo las pesas. Esa noche me miró un segundo más de lo habitual. No fue una mirada acusadora. Fue una mirada que evaluaba. Me la imaginé. Puede que sí. Puede que no. Entré en la app desde la bicicleta estática. Mi nombre aparecía en la lista de usuarios activos del gimnasio con el círculo amarillo al lado. Nunca me había fijado en los colores en esa sección. Ahora no podía dejar de verlos. Marcos tenía verde. El resto, verde. Yo, amarillo. Cerré la app. Entrené menos tiempo del habitual. Al salir, noté algo pequeño. La puerta del gimnasio necesita validación digital para abrir desde fuera. Normalmente reconoce el móvil al instante. Esa noche tardó 3 segundos más. 3 segundos no son nada. Pero cuando estás esperando a que algo te confirme, parecen más. El miércoles intenté reservar la sala común para el domingo. Pensaba trabajar allí un rato, cambiar de ambiente. Seleccioné horario. Confirmar. Mensaje emergente. Reservas sujetas a validación para perfiles en revisión. No decía rechazada. Decía pendiente. Nunca antes había estado pendiente. Dejé el móvil. Me repetí que era lógico. Si el estado es amarillo, habrá pequeñas comprobaciones. Nada grave. El jueves por la mañana me crucé con Laura, tercer B, en el ascensor. Siempre ha sido amable. Sonríe fácil. Participa mucho en la app. Hola, dijo. Hola. Silencio breve. Miró su móvil. Luego volvió a mirarme. No dijo nada más. Yo tampoco. Cuando bajé al portal, abrí círculo casi por reflejo. Laura era moderadora. No lo había recordado hasta ese momento. Ese mismo día, mi mensaje al administrador seguía marcado como pendiente de revisión. No rechazado. No respondido. Pendiente. Empecé a notar algo que no me gustó. Antes vivía en el edificio. Ahora vivía en cómo aparecía en la app.
El viernes por la tarde, mientras trabajaba, recibí una notificación. Tu comentario ha sido publicado tras revisión. No recordaba haber escrito nada nuevo. Entré. Era mi mensaje al administrador. Habían añadido debajo una etiqueta automática. Consulta en proceso. Recordamos que el respeto y la colaboración facilitan la convivencia. Mi mensaje era neutro. Aún así, llevaba esa nota. Sentí algo parecido a vergüenza. Como si hubiera dicho algo más de lo que recordaba. El sábado por la noche, al volver del supermercado, el portero automático no abrió a la primera. Tuve que repetir el código. Miré la cámara. Me vi en la pantalla pequeña, sosteniendo bolsas. Durante un segundo pensé algo absurdo. ¿Y si el sistema tarda más conmigo? Sacudí la cabeza. Eso era ridículo. La puerta terminó abriéndose. Subí en el ascensor. En la pantalla interior, donde aparecen avisos del edificio, había un recordatorio. Se ruega un uso responsable de las zonas comunes. El respeto es cosa de todos. Nada más. Pero me pregunté si antes ya estaba ese mensaje y nunca lo había notado. O si lo veía ahora porque estaba buscando señales. El domingo por la mañana, al revisar la app, mi reserva de la sala común aparecía como denegada por disponibilidad limitada. No había ninguna reserva visible en ese horario. Pensé en escribir otra vez. No lo hice. En lugar de eso, me encontré haciendo algo que nunca había hecho. Entré en la lista de residentes. Busqué otros círculos amarillos. Había dos más. Uno llevaba allí semanas. El otro era reciente. Abrí sus perfiles. Sin detalles. Solo estado. Y me escuché pensando lo mismo que meses atrás. Algo habrá hecho. Cerré la app. Me quedé mirando la pantalla negra del móvil. Y por primera vez desde que apareció el amarillo, sentí algo más claro que la molestia. Sentí distancia. No sabía exactamente de quién. Pero ya no era solo del edificio. Era de mí dentro del edificio. Decidí hablar con alguien en persona. No con el administrador. No con un correo genérico. Con alguien real. Esperé a Laura. Sabía que solía bajar sobre las 8:30 para ir a trabajar. El martes me quedé unos minutos más en el portal fingiendo revisar el buzón. Cuando entró en el ascensor, me metí con ella. Laura. Sí. Lo dijo con esa media sonrisa automática. Te quería preguntar algo de la app. He visto que eres moderadora. La sonrisa no desapareció. Solo se volvió más medida. Sí, estamos varios vecinos ayudando a gestionar incidencias. Para que no todo recaiga en la administración. Claro, asentí. Es que aparezco en amarillo y no entiendo muy bien por qué. Hubo un silencio breve. No incómodo. Calculado. Daniel, el sistema no funciona como algo personal, dijo. Son métricas de convivencia. Participación, incidencias, validaciones cruzadas. ¿Incidencias? Pregunté. No necesariamente denuncias. A veces son patrones. ¿Qué patrones? Uso irregular de zonas comunes. Reportes anónimos. Alertas de comportamiento fuera de la media. Fuera de la media. Esa frase se me quedó clavada. Pero yo no he hecho nada, dije, y mientras lo decía me escuché sonar defensivo. No es cuestión de hacer algo, respondió con suavidad. Es cuestión de indicadores. El amarillo no es una sanción. Es un estado preventivo. ¿Preventivo? ¿Preventivo de qué? De posibles conflictos. Las puertas se abrieron en la planta baja. Ella salió primero. Yo la seguí unos pasos. ¿Y cómo se vuelve a verde? Pregunté. Laura se detuvo un segundo antes de cruzar la puerta del portal. Participando de forma constructiva. Manteniendo una conducta estable. Con el tiempo. ¿Cuánto tiempo? Depende del sistema. No dijo depende de nosotros. Dijo del sistema.
No decidís vosotros los colores. Supervisamos, corrigió. Pero la clasificación es automática. Me miró a los ojos por primera vez de forma directa. No te obsesiones. Es peor. Peor. Asentí. Ella se fue, yo me quedé quieto unos segundos más. Subí a casa con una sensación difícil de definir, no me habían acusado. No me habían amenazado. No me habían señalado. Y, sin embargo, me sentía señalado. Ese mismo día hice algo que nunca había hecho. Entré en el historial de actividad de la app. No está visible para todos. Pero hay una sección de resumen personal. Allí vi algo nuevo. Interacciones evaluadas, 37. Alertas recibidas, 3. Desviación de conducta, moderada. No explicaba qué era una desviación. Ni en qué consistían las alertas. Solo números. Recordé algo pequeño. 2 semanas antes había dejado la puerta del garaje abierta unos segundos más de lo normal mientras esperaba a que saliera un coche. Una vecina comentó en el foro que hay personas que no respetan los protocolos de seguridad. No mencionaba nombres. Tal vez era eso. O tal vez no. El miércoles decidí hacer lo que Laura había sugerido sin decirlo explícitamente. Participar. Comenté un aviso sobre reciclaje con un tono amable. Di me gusta a 3 publicaciones. Confirmé asistencia a la próxima reunión de vecinos. El jueves por la noche, al revisar la app, vi que mi estado seguía en amarillo. Pero algo más había cambiado. En mi perfil aparecía ahora una nueva etiqueta. Nivel de cooperación, variable. Variable. Eso sí era personal. Porque yo sabía que estaba intentando no serlo. El viernes por la tarde me crucé con Marcos en el portal. Me saludó. Pero no como antes. Fue un saludo breve. Neutro. Sin esa mínima complicidad silenciosa de vecinos habituales. Me pregunté si había mirado mi color. Si todos lo miraban. Esa noche no bajé al gimnasio. No porque no quisiera, sino porque imaginé la lista de usuarios activos con mi círculo amarillo al lado. Y no me gustó cómo me hacía sentir. Me quedé en casa, mirando la app, actualizando sin necesidad. Y fue ahí, cerca de la medianoche, cuando recibí una notificación que no había visto antes. Tu estado será reevaluado automáticamente en 48 horas. No decía por qué. No decía cómo. Solo decía eso. 48 horas. Por primera vez desde que empezó todo, sentí algo que no era confusión. Era espera. Y la espera, cuando no sabes qué estás esperando exactamente, pesa más que cualquier acusación directa. Las 48 horas empezaron a contar desde el viernes a las 23:58. Lo sé porque hice una captura de pantalla. No para enviársela a nadie. Solo para tener una prueba. Como si el tiempo pudiera discutirse después. El sábado intenté comportarme de forma correcta. Esa es la palabra que me vino a la cabeza. Correcta. Bajé la basura en el horario recomendado. Esperé a que el ascensor estuviera completamente vacío antes de entrar. Saludé. Sonreí. Sonreí más de lo habitual. Demasiado, quizá. En la app confirmé asistencia a la reunión vecinal de lunes. Respondí con un gracias por el aviso a un recordatorio sobre ruidos nocturnos. No hice nada fuera de lo normal. Y, sin embargo, cada acción se sentía observada. A las 17:12 del sábado ocurrió algo mínimo. Estaba entrando al garaje cuando vi que el coche de Marcos estaba mal aparcado, ocupando parte de mi plaza. Nada grave. Solo unos centímetros. Normalmente habría tocado el claxon suavemente. Esta vez no lo hice. Me quedé esperando dentro del coche. Motor encendido. Mirando el volante. 2 minutos. 3. Marco salió del ascensor y me vio. Le hice un gesto con la mano. Sonrió, incómodo. Movió el coche. No intercambiamos palabras. Subí a casa.
No pensé más en ello. Hasta que, una hora después, la app vibró. Se ha registrado una interacción tensa en zona común. Me quedé mirando la pantalla. Interacción tensa. No había habido discusión. No había habido palabras. Solo espera. Abrí el detalle. Posible incomodidad detectada mediante análisis de permanencia y proximidad. Análisis de permanencia. Habían medido el tiempo que estuve parado detrás de su coche. El domingo intenté no salir. No por miedo. Por cansancio. A las 12:03 recibí otra notificación. Recordamos la importancia de resolver conflictos de manera dialogante. No mencionaba nombres. Pero la recibí yo. Entré en mi perfil. Mi estado seguía en amarillo. Pero debajo, en letras pequeñas. Índice de riesgo, en aumento. Sentí un vacío frío en el estómago. No era una acusación formal. Era peor. Era una tendencia. A las 23:58 del domingo el sistema debía reevaluar mi estado. Me quedé despierto. No porque esperara un cambio inmediato, sino porque necesitaba verlo. A las 23:59 nada pasó. A las 07 el círculo parpadeó. Solo un segundo. Lo vi cambiar. De amarillo a rojo. No hubo sonido. No hubo alarma. Solo un mensaje sobrio. Estado actualizado, rojo. Acceso a determinadas funciones temporalmente restringido. Bajé por inercia a la sección de detalles. Motivo: acumulación de indicadores preventivos y falta de resolución satisfactoria. Resolución satisfactoria. ¿De qué? De haber esperado dentro de mi coche. Intenté reservar el gimnasio. Denegado. Intenté enviar un mensaje general. Revisión obligatoria. Intenté escribirle a Laura. Los usuarios en estado rojo deben canalizar sus consultas exclusivamente a través del formulario oficial. Exclusivamente. Me levanté. Caminé por el salón. Miré por la ventana. El edificio estaba igual que siempre. Luces encendidas aquí y allá. Televisores. Cenas tardías. Nada había cambiado. Excepto que ahora yo era rojo. Y lo supe en ese momento. No era solo un color. Era una advertencia visible para todos. Abrí la lista de residentes. Mi nombre estaba allí, con un círculo rojo perfectamente definido. Debajo del mío, vi otro nombre que no había visto antes. Amarillo. Era mi vecino del segundo C. El mismo que meses atrás había estado en verde constante. Y sin darme cuenta, sin rabia, sin reflexión profunda. Pensé. Bueno, algo habrá hecho. Me quedé mirando su perfil unos segundos más de lo necesario. Y por primera vez desde que empezó todo, entendí algo con una claridad incómoda. El sistema no necesitaba que creyéramos en él. Solo necesitaba que creyéramos en los colores. El lunes me desperté antes de que sonara el despertador. No por la notificación. Por el recuerdo. Abrí la app sin pensarlo. El rojo seguía ahí. No había vuelto a amarillo. No había ningún mensaje nuevo. Solo una línea añadida bajo mi estado. Revisión en 14 días. 14 días. 2 semanas siendo rojo. Intenté convencerme de que no era grave. Que solo era una restricción digital. Pero lo primero que noté fue el silencio. En el grupo general del edificio alguien preguntó si alguien tenía un taladro que pudiera prestar. Tenía uno. Siempre lo he prestado cuando me lo han pedido. Escribí. Yo tengo uno, 4A. El mensaje no apareció. Quedó en pendiente de aprobación. Minutos después, otro vecino ofreció el suyo. La conversación siguió sin mí. Borré mi mensaje. No sabía si alguien lo había llegado a ver. A media mañana recibí un correo del administrador. Según normativa interna, durante el periodo de estado rojo se limita el uso de instalaciones compartidas para evitar posibles tensiones. La medida es preventiva y temporal.
Preventiva. Siempre preventiva. Bajé a recoger un paquete al punto de recogida del portal. Laura estaba allí. Me vio. Sonrió. La misma sonrisa medida del otro día. Hola, Daniel. Hola. Hubo un segundo en el que pensé que diría algo. Que preguntaría cómo estaba. No lo hizo. Recuerda que la reunión es hoy a las 7, añadió. Asentí. Sí, iré. No sabía si podía intervenir en la reunión. En la app figuraba como asistencia confirmada, pero con una nota. Intervenciones sujetas a moderación. A las 7 bajé. La sala común estaba casi llena. Me senté al fondo. Noté algunas miradas breves. No hostiles. Pero conscientes. Como si todos supieran algo que yo también sabía. En la pantalla proyectaron estadísticas de convivencia, uso de gimnasio. Incidencias por ruido. Participación en votaciones. En una diapositiva apareció un gráfico de estados activos. No había nombres. Solo colores. 2 verdes. 1 amarillo. 1 rojo. Yo sabía cuál era el rojo. No hacía falta que lo dijeran. Cuando se abrió el turno de palabra, levanté la mano. Laura dudó un segundo. Daniel, ¿puedes intervenir brevemente? Brevemente. Quería preguntar, dije intentando mantener la voz estable, ¿qué criterios exactos se usan para pasar de amarillo a rojo? Porque en mi caso no he recibido ninguna explicación concreta. Hubo un murmullo leve. No de desaprobación. De incomodidad. Laura respondió con tono técnico. El sistema detecta acumulación de indicadores y posibles conflictos no resueltos. La moderación solo valida que los datos sean coherentes. ¿Y cómo se resuelve algo que no sabes exactamente qué es? Silencio. Un vecino habló desde la primera fila. Daniel, nadie te está acusando de nada. Si estás en rojo será por algo. El sistema no falla así porque sí. Ahí estaba. No lo dijo con mala intención. Lo dijo convencido. Será por algo. Esa frase volvió a mi cabeza como eco. No insistí. Me senté. La reunión continuó. Salí antes de que terminara. En el ascensor coincidí con Marcos. No habló del garaje. No habló de nada. Solo dijo. Seguro que se arregla. Seguro. Subí a casa. Cerré la puerta. Abrí la app. Mi estado seguía rojo. Pero algo había cambiado. En mi perfil aparecía ahora. Nivel de cooperación, insuficiente. Insuficiente. No sabía qué más tenía que hacer. Me senté en el sofá. Miré el móvil apoyado en la mesa. Y entendí algo con una claridad incómoda. No era que el edificio me estuviera expulsando. Era que el edificio estaba funcionando. Y yo era la variable que no encajaba en ese funcionamiento. Durante 2 semanas tendría que demostrar que no era un problema. Sin saber exactamente cuál era el problema. Y lo peor no era la restricción. Era empezar a preguntarme si, desde fuera, yo también vería a alguien en rojo, y asumiría que algo habrá hecho. El aviso llegó el miércoles por la tarde. No fue una notificación normal. Fue un correo certificado digital. Citación a proceso de mediación preventiva. Asistencia obligatoria. Duración estimada, 25 minutos. No especificaba motivo concreto. Solo, acumulación de indicadores y percepción vecinal. Percepción. Esa palabra empezó a perseguirme. La mediación era el viernes a las 18:30 en la sala pequeña del portal. Durante esos 2 días noté algo nuevo. No era rechazo abierto. Era ajuste. El martes el ascensor tardó más de lo habitual en detenerse en mi planta. Puede que fuera casualidad. O puede que alguien abajo decidiera esperar al siguiente. En el buzón encontré un papel anónimo. Si tienes algún problema, habla. Pero no generes tensión. No estaba firmado. No era una amenaza. Era una recomendación.
Eso lo hacía peor. El viernes bajé 5 minutos antes. Laura estaba allí. Con ella había un hombre que no vivía en el edificio. Traje gris, portátil, sonrisa profesional. Daniel, él es Sergio. Mediador externó certificado. Externó. Eso me tranquilizó un segundo. Luego pensé que quizá lo hacía más serio. Nos sentamos. Sergio abrió el portátil. Daniel, esto no es un juicio, empezó. Es un espacio para identificar patrones de convivencia que puedan generar incomodidad. ¿Qué patrón he generado? Hemos registrado 3 indicadores en la última semana: permanencia prolongada en garaje, intervención en reunión con tono confrontativo y baja participación proactiva en canales comunitarios. Lo dijo como si estuviera leyendo una lista de la compra. Permanecer dentro de mi coche es un indicador. Cuando coincide con proximidad a otro residente y genera reporte indirecto, sí. ¿Reporte indirecto? Laura intervino. No fue una denuncia. Solo una observación automática del sistema, automática. Siempre automática, y lo de la reunión, continuó Sergio, se interpretó como cuestionamiento del modelo sin propuesta constructiva. Sentí calor en el cuello. ¿Preguntar cómo funciona algo es confrontativo? Sergio mantuvo la calma. Depende del contexto y del historial acumulado. Historial acumulado. Como si yo fuera una gráfica. Respiré hondo. ¿Qué tengo que hacer para salir de rojo? Por primera vez hubo una respuesta concreta. Mostrar conductas restaurativas visibles. ¿Qué significa eso? Participación positiva en actividades, mensajes colaborativos, resolución directa de cualquier fricción detectada. Era tan vago que daba miedo. ¿Y si no hay fricción real? Silencio breve. Entonces lo importante es la percepción, dijo Laura. La convivencia no se basa solo en hechos, sino en cómo se sienten los vecinos. Ahí entendí el fondo. No se trataba de culpabilidad. Se trataba de sensación colectiva. Y ahora yo era una sensación incómoda. La reunión terminó con una frase formal. Revisión extraordinaria en 7 días si se observan mejoras. Me ofrecieron la mano. La estreché. Subí a casa sintiéndome reducido. No enfadado. Reducido. Esa noche abrí la app y vi algo que no había notado antes. En mi perfil, debajo del rojo, había un pequeño icono. Un signo de exclamación gris. Al pulsarlo aparecía. Perfil en observación activa. Observación activa. Miré la lista de vecinos. Todo igual. Verdes. Un amarillo. Yo, rojo. Me detuve en el amarillo. El vecino del segundo C. Había bajado ligeramente su índice de confianza. Pensé en tocarle el timbre. Preguntarle si estaba bien. No lo hice. Porque en ese momento entendí algo aún más incómodo que el rojo. Yo también había empezado a medir. A comparar. A clasificar. Y cuando esa noche, antes de dormir, abrí la app por última vez, me descubrí buscando conductas que pudiera exhibir. No porque creyera en ellas, sino porque necesitaba volver a ser verde. Y eso fue el fondo real. No el aislamiento. No la mediación. Sino darme cuenta de que ya no quería justicia. Quería puntuación. El sábado por la mañana bajé la basura más temprano de lo habitual. No porque tuviera prisa. Porque sabía que a esa hora coincidía más gente. Llevaba el móvil en la mano. La app abierta. No lo hacía de forma evidente. Pero la tenía ahí. Como un espejo. En el portal me crucé con la vecina del quinto B. Antes apenas intercambiábamos un gesto. Ese día sonreí primero. Buenos días. Buenos días, dudó un segundo, Daniel. Que recordara mi nombre me dio un pequeño impulso extraño. No era afecto. Era validación. Subí. A los 10 minutos recibí una notificación. Interacción positiva registrada. Se me heló el estómago.
¿Había sido eso? ¿El saludo? No decía más. Pero el pequeño icono de exclamación gris seguía en mi perfil. Observación activa. El domingo publiqué en el grupo: si alguien necesita ayuda con compras o algo estos días, estoy disponible. Mensaje aprobado. 3 respuestas con emoji de agradecimiento. Esa noche revisé mi estado. Seguía rojo. Pero el indicador de cooperación había subido ligeramente. Empecé a entender el ritmo. No era rápido. Era acumulativo. El lunes pedí disculpas a Marcos por lo del garaje. Aunque no estaba seguro de haber hecho nada. Perdona si te incomodé el otro día, le dije. Me miró confundido. No pasa nada, hombre. A las 2 horas. Resolución de fricción detectada. El sistema no necesitaba que hubiera conflicto real. Necesitaba cierre. El martes participé en la votación para cambiar el horario del gimnasio. El miércoles felicité públicamente a la comunidad por la organización de la última reunión. Cada acción generaba pequeñas variaciones. Microscópicas. Pero visibles. El rojo empezó a perder intensidad. No cambió de color. Pero ya no era ese rojo profundo. Era más anaranjado. Y entonces ocurrió algo que no esperaba. El vecino del segundo C, el amarillo, publicó un mensaje crítico sobre el sistema de reservas del salón común. No fue agresivo. Solo cuestionaba la falta de transparencia. Nadie respondió. Vi su color junto al mensaje. Amarillo. Pensé en escribir algo apoyándolo. Recordé mi reunión. Recordé la palabra confrontativo. Cerré la app. No escribí nada. Esa noche su indicador bajó ligeramente. Amarillo más oscuro. Yo, en cambio, recibí mejora significativa de cooperación detectada. Revisión anticipada en 48 horas. Dormí mejor que en días anteriores. Eso fue lo que más me inquietó. No estaba luchando contra el sistema. Estaba aprendiendo a moverme dentro. El jueves por la tarde bajé a recoger un paquete. Laura estaba en el portal. Me miró distinto. Se nota el cambio, Daniel. Asentí. No pregunté qué cambio exactamente. Ya no me importaba tanto la explicación. Me importaba el resultado. Esa noche, a las 22:03, llegó la notificación. La miré sin respirar. Estado actualizado. Nivel de confianza, verde. Verde. Sin ceremonia. Sin disculpas. Sin explicación pública. Solo verde. El icono gris desapareció. Mi perfil volvió a la normalidad. Abrí la lista de vecinos. Ahí estaba yo. Uno más. Verde. Bajé hasta el segundo C. Seguía en amarillo. Más pálido. Más frágil. Leí su último mensaje. Nadie le había contestado. Pensé en escribir ahora algo neutro. Pero no para apoyarlo. Para no quedar asociado. Cerré la app. Me miré en el reflejo oscuro de la pantalla. Y entonces entendí el verdadero giro. No me habían castigado. Me habían entrenado. Y había funcionado. Al día siguiente, en el ascensor, coincidí con el del segundo C. Parecía más callado. Más tenso. Vi su nombre en mi mente acompañado de ese amarillo. Y antes de que pudiera detener el pensamiento, me escuché pensar. Bueno, algo habrá hecho. No lo dije en voz alta, pero ya no hacía falta. Ser verde es silencioso. No hay felicitaciones. No hay mensaje colectivo. No hay disculpa por haberte puesto en rojo. Simplemente desaparece la tensión. El ascensor vuelve a pararse en tu planta sin titubeos. Los saludos fluyen con naturalidad. Los mensajes en el grupo reciben respuesta. Y tú vuelves a existir sin ruido. Los primeros días después del cambio abría la app con menos frecuencia. Ya no necesitaba vigilar mi propio comportamiento. O eso me decía. Pero seguía entrando. No para comprobarme a mí,
para mirar a los demás. El segundo se seguía en amarillo. Una noche publicó algo más largo. Explicaba que no entendía los criterios, que el sistema generaba desconfianza innecesaria, que deberíamos hablarlo sin colores de por medio. Nadie contestó durante horas. Yo lo leí 3 veces. Tenía razón. No estaba atacando a nadie. Solo pedía claridad. Miré mi propio estado, verde. Miré el suyo, amarillo. Abrí el cuadro de texto. Escribí. Quizá no es el canal adecuado para ese debate. Lo borré. Volví a escribir. Creo que el sistema nos ayuda a convivir mejor. Lo dejé ahí unos segundos. Lo envié. Tardaron menos de 1 minuto en reaccionar. 3 apoyos. Un totalmente de acuerdo. Un gracias por decirlo. A los 10 minutos, el segundo se respondió con algo breve. Entendido. No volvió a escribir en días. Esa noche revisé la app antes de dormir. Mi verde estaba más intenso. El suyo había bajado un punto más. Me quedé mirando la pantalla apagada. Intenté recordar cómo me había sentido cuando estaba en rojo. La sensación en el estómago. La mirada de los vecinos. La palabra percepción. La recordaba. Pero ya no dolía igual. Eso fue lo que más miedo me dio. El viernes siguiente ocurrió algo nuevo. Un perfil cambió a rojo. No era conflictivo. No había mensajes agresivos. Simplemente apareció rojo. El grupo se volvió más activo. Más atento. Más prudente. Yo miré el nombre. No sentí empatía. Sentí alivio. Alivio de no ser yo. Y ahí, sin que nadie me obligara, sin que nadie me presionara, sin que hubiera una orden explícita, entendí que el sistema ya no necesitaba imponer nada. Nosotros lo hacíamos por él. Esa tarde me crucé con el segundo C en el portal. Nos miramos un segundo. No hubo hostilidad. Solo distancia. Mientras esperaba el ascensor, pensé de nuevo. Bueno, algo habrá hecho. Esta vez no fue un pensamiento que me sorprendiera. Fue automático. Natural. Como cerrar la puerta con llave. Subí a casa. Dejé las llaves en la mesa. Abrí la app una vez más. Todo en verde. Equilibrio. Convivencia. Estabilidad. Apagué el móvil. Y por primera vez desde que todo empezó, no me pregunté si era justo. Me pregunté si era necesario. Y no supe responder. Pero tampoco lo necesitaba. Porque era verde. Recuerda, suscríbete para más historias como esta. Y deja tu like y un comentario como prueba de que aún sigues entre nosotros. Muchas gracias.